Bueno. Buenos días. Sean bienvenidos todos ustedes. Todos reciban una cordial bienvenida de nuestra iglesia bíblica de Puebla. Dios les bendiga. Gracias a Dios también porque como lo sigo y lo seguiré repitiendo, el hecho de que usted esté aquí es parte de la obra de Dios. Es Dios obrando en su corazón, porque Él es el que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad, para bien de nosotros. Entonces es para darle gracias a Dios, para alabar su santo nombre, el que usted esté aquí. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio del apóstol Juan. Acompáñame por favor al capítulo. Vamos a leer a partir del capítulo 18 para contextualizarnos, para entrar en el contexto, porque este es un solo suceso. Nada más que en la Biblia viene dividido por capítulos para su mejor comprensión, para su estudio, pero estamos en el mismo proceso, ese mismo suceso está ocurriendo. Y acompáñame por favor en su Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 18, a partir del versículo 28 vamos a leer para recordar un poquito de lo que se nos ha estado enseñando y para recordar un poco de la situación que se está viviendo, la situación que está viviendo Jesús y que están viviendo también porque están interactuando unos personajes en esta situación. El título de esta enseñanza es Jesús, los religiosos y Pilato. Va a ser importante e interesante ver las reacciones de estos personajes que nos pueden enseñar, pueden edificar nuestra vida, nos pueden hablar. Y vamos a primero pedir de la ayuda de Dios con una oración. Acompáñame por favor. Padre, bendito sea el Señor Jesús. Gracias por tener la misericordia y la bondad de permitirnos reunir. Señor, hay lugares donde no lo pueden hacer y a nosotros nos das todavía la libertad de alabarte, de darte gracias. Nos bendices con tu palabra. Eso queremos, Señor, que tú hoy nos bendigas con tu palabra porque sabemos que la necesitamos, sabemos que necesitamos la instrucción. Ven con tu Santo Espíritu, Señor, y enséñanos. Abre nuestro entendimiento, disipa las tinieblas, Señor, de nuestra mente. Ven a traer luz, Señor, a nuestra vida. Y a mí, Señor, ayúdame a hablar como conviene. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y bueno, vamos a comenzar, como le decía, capítulo 18, versículo 28. Aunque el estudio de hoy es a partir del capítulo 19, del 1 al 16, pero como les decía, es para recordarnos un poco la situación que se está viviendo. Y dice así la palabra de Dios, versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. El Señor ya había profetizado de alguna manera que tenía que morir con una muerte de cruz, tenía que ser levantado. Y aquí se cumple esa palabra. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te han dicho otros de mí?
¿O te lo han dicho otros de mí? Perdón. Pilato respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Y les dijo: no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Esta primera entrevista que tiene Pilato, porque no así de simple podía llegar y sentenciar a un hombre a muerte. Tenía que ir, tenía que indagar, entrevistarlo, para ver si era verdad la acusación que tenían sobre Jesús los judíos. Pilato ya había tenido algunos altercados. La historia nos dice que ya había tenido confrontaciones con los judíos, con los líderes, en desacuerdo. No era la relación más amena, más amable, más sana. No era una buena relación. Entonces, como buen juez, tenía que entrevistarlo, tenía que investigar, y claro que él no confiaba en ellos, ¿verdad? Ya había habido problemas, y para él no era bueno tener problemas con ellos, porque el ojo del emperador estaba en él. De por sí la región de Judea era una región conflictiva, tenía que mantener la paz. Entonces él habla con Jesús, entrevista a Jesús y dice: yo no hallo delito en él. Pero bueno, en ese momento se le ocurre a Pilato, dice: bueno, voy a tratar de tranquilizarlos y les voy a dar la oportunidad de que lo suelten. Y pone a un criminal, a un asesino, a un ladrón, a Barrabás, como era esa costumbre de la Pascua, soltar a un criminal. ¿Y qué hace el pueblo judío? Prefieren al criminal en vez de soltar al inocente. Y ahí es cuando empezamos nosotros nuestro estudio. Versículo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto púrpura y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no se te fuese dada de arriba. Por tanto,
El que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Y tomaron pues a Jesús y le llevaron. Estos, dijeran en un tribunal, son los hechos. Y le formulo una pregunta antes, porque se la voy a formular después, al final. ¿Qué reacción va a tener usted? Dice el versículo 1: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Bueno, ya había él declarado la inocencia de Jesús. Ya había dicho: él es inocente. Ya había intentado también con Barrabás y no tuvo éxito. Entonces vemos cómo Pilato, debido a esos intentos fallidos y por no tomar la responsabilidad, no decidirse a sentenciar, pues decide azotar a Jesús, tratando de apaciguar a los judíos, tratando de complacerlos, de tranquilizarlos, para que tal vez eso evitara que él tomara esa decisión de la crucifixión, porque él sabía que Jesús era inocente. Decide mandar a azotarlo, dice la Escritura. Y bueno, esta palabra le azotó, en el idioma original también da a entender flageló, lo flagelaron. Los azotes romanos se propinaban atando al reo a una cadena y dejándole la espalda totalmente descubierta. Esos azotes se le aplicaban con un mango corto de madera, llamado flagelo, como lo hemos dicho. Muchos de ustedes tal vez ya los han visto, ya lo conocen. Hay una película, la película de Mel Gibson que ya se ha comentado, La Pasión de Cristo, que retrata este hecho de una manera, dicen los expertos, muy, muy cercana a la verdad. Y algunos dicen que incluso le faltó. No le estoy incitando a que vea esta película, tampoco hay necesidad. Si usted quiere, tiene la libertad de verla o ya la vio. La palabra es suficiente. Pero quiero comentarle, a lo mejor ustedes ya lo vieron, ya vieron ese flagelo, el cual tenía varias correas, y a lo largo de ellas iban entretejidos algunos trozos de hueso afilados, puntiagudos, algunos trozos de plomo o como tipo balines o de bronce también eran. De modo que cuando golpeaban al reo, flagelaban al reo, golpeaban y rasgaban la piel. Golpeaban y rasgaban la piel. También algo que debemos recordar es que las personas que azotaron a Jesús no eran cualquier persona. Los soldados romanos eran especialistas en torturar. Era una práctica habitual. El azote, los flagelos. Eran especialistas en matar, era el mejor ejército en ese momento. No tenían la más mínima compasión, no se tentaban el corazón para despedazar a alguien, ni para matarlo. Literalmente la espalda de la persona quedaba hecha jirones, quedaba hecha trizas. En ocasiones los daños en el cuerpo eran tales que quedaban a la vista las arterias, las venas, quedaban a la vista las entrañas, incluso
los órganos quedaban expuestos, como los riñones, los pulmones, quedaba todo eso expuesto. A menudo, solo esa tortura, solo ese testigo causaba la muerte del reo, muy a menudo. Los azotes se ordenaban para indicar que a la persona que se le iban a administrar estaba a punto de crucificarse. Tres motivos por los cuales llevaban a cabo esta tortura: uno para castigar al criminal, otro para hacer que confesara, y el otro motivo por que se daban los azotes era para debilitar al próximo a la crucifixión, para debilitar al sentenciado a tal grado que la muerte en la cruz fuera pronta, fuera rápida. Sin embargo, en este caso Pilato ordenó la flagelación no como la señal de una próxima crucifixión, sino para evitar sentenciar a Jesús. Versículos 2 y 3 dice: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron de un manto púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Podemos entender, y todo indica que los soldados romanos encontraron, porque era muy común ese tipo de arbustos espinosos, encontraron esas ramas espinosas con las cuales hicieron la corona de espinas. Y por ahí también encontraron o consiguieron un manto posiblemente viejo, desechado, descolorido, tal vez de algún líder militar, de un comandante, parecido al color púrpura, que era el color con el que vestía la realeza. No todos podían vestir un manto púrpura porque era costoso teñirlo. Era una tela costosa, era una pieza que solamente la realeza la usaba y que identificaba a la realeza. Seguido del castigo, seguido de la flagelación, la coronación humillante y dolorosa, saludos burlones e irónicos de los soldados a Jesús y golpes por parte de los soldados también, porque cuando dice aquí, y le daban bofetadas, no crea usted que le estaban dando unas bofetaditas. La palabra en el original también nos da a entender que golpes, que puñetazos. Y recordemos que el Señor ya venía debilitado, ya había pasado todo este proceso donde también los religiosos, los líderes religiosos le habían enjuiciado, por así decir, y ya lo habían golpeado. Y los soldados continuaron golpeándolo y burlándose de él. Salve, rey de los judíos. Era una burla. Con crueldad los soldados apretaron la corona de espinas a la cabeza de Jesús y con una caña, dice otro de los evangelios, la golpeaban hacia su cabeza, clavándose las espinas y provocando un dolor punzante. Y flujo de sangre empezaba a correr. Pero nos podemos preguntar, ¿ellos por qué? ¿Por qué los soldados romanos hicieron escarnio de Jesús? ¿Qué les había hecho Jesús a ellos? Los indignados eran los judíos. ¿Qué había hecho el Señor para merecer esto de parte de personas que no los afectaba, podríamos decir? Los mandaron únicamente a azotarle, pero aún así hicieron escarnio de él. No solamente lo azotaron, se burlaron. Y todavía se tomaron el tiempo para idear cómo hacer una corona, cómo entretejerla, cómo buscar ese manto. Todavía usaron la creatividad para buscar estas herramientas para burlarse de él. ¿Cómo es la mente del hombre, verdad? En vez de utilizar la mentalidad, la inteligencia, la sabiduría que Dios nos ha dado, muchas personas lo usan para el mal. Esta es una muestra. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto con un hombre inocente e indefenso, que no presentaba resistencia, que tampoco era una amenaza? No había amenaza alguna.
La razón es simple. Amado, la razón es sencilla. La razón es que esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Así somos. Eso somos. Y usted puede decir, no, yo no soy igual de salvaje que un asesino. Yo no soy igual que ese soldado romano. No. Si Dios permitiera y hubiera la forma, las causas, se diera la ocasión, cualquiera somos capaces de hacer eso y más. Porque todos tenemos ese potencial de maldad. Todos lo podemos desarrollar. Basta un ejemplo. Si hemos escuchado en noticias cómo pueblos queman a personas, cómo pueblos linchan a personas. Si lo hemos escuchado, ¿verdad? Si escuchamos ahora las noticias en este tiempo de la enfermedad, de la pandemia, cómo personas rociaban con cloro al personal médico, los golpeaban, se burlaban, los ofendían, casi los mataban, los corrían de sus departamentos. Solo basta que se den las circunstancias y cualquiera de nosotros puede llegar a tal grado de maldad. La razón es que somos enemigos de Dios y en nuestra naturaleza caída odiamos y rechazamos a Dios. La Biblia dice que Dios ha hecho paz con nosotros por medio de su gracia, por medio de la fe. Eso éramos, hermano. Eso éramos, querido. Enemigos de Dios. No solamente ignorándolo, rechazándolo completamente y odiándolo. Porque yo creo que para testimonio se lo pueden dar mis hermanos o lo ha vivido usted, hermano. De pronto le empezamos a compartir el evangelio de las nuevas de salvación a las personas y no me hables de eso. No me hables de eso. Ya me tienes harto. Ya no me molestes con tu Dios. Lo odian. Odiamos a Dios en esa naturaleza caída. Y somos enemigos, dice la Escritura. Solamente hay reconciliación a través del arrepentimiento y la fe. Cabe preguntarnos, ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Soy un enemigo de Dios? Sería bueno que se preguntara, ¿acaso soy un enemigo de Dios? O también se puede preguntar, ¿he sido reconciliado con Dios? ¿Ya hay paz entre Dios y yo? ¿He sido reconciliado con Dios por medio de Jesucristo? La enseñanza, la lectura, el estudio de la palabra nos lleva a hacernos esas preguntas, a reflexionar acerca de nuestro estado espiritual. No cómo estamos delante de los hombres, cómo estamos delante de Dios. Eso es lo importante. Algo importante para señalar es que en Génesis 3:18 se menciona que la tierra producirá espinas y cardos como consecuencia de la caída de Adán, por causa de su pecado. Y las espinas y los cardos no eran parte de la creación original. Se produjeron después de la caída. Y entró la muerte al mundo. Y surgió una humanidad caída, con una naturaleza pecaminosa y con una mente torcida, depravada. Nuestra mente fue afectada por el pecado. Nuestra mente ha sido afectada por el pecado. Y solamente hay una forma de transformarla, solamente hay una forma de cambiarla, solamente hay una forma de renovarla. Y esto es por medio de un nuevo nacimiento. Os es necesario nacer de nuevo. Esto se logra, continúo repitiendo y lo vamos a seguir repitiendo a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y ahora vemos cómo Él está cargando con esas espinas, cargando con ese pecado. Dice Isaías 53:5,
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos curados. No estamos sanos, estamos enfermos, estamos mal. Nuestra mente está atrofiada por el pecado. Necesitamos ese Salvador. Necesitamos que Él venga y nos limpie, y nos restaure, y nos regenere. Jesús cargó con todos nuestros pecados y maldades. Él cargó con el castigo. Los soldados lo vistieron de rey burlándose, humillándolo, no sabiendo que el Rey de toda la creación, el Rey de todas las cosas, estaba frente de ellos. No lo reconocieron, no lo podían ver, cegados por el pecado. Seguimos con las preguntas. ¿Usted reconoce a Jesús? ¿Usted puede ver a Jesús? ¿O es un buen hombre, como dicen algunas religiones? ¿O es un profeta, como dicen algunas religiones? ¿Usted puede reconocer a Jesús? ¿O está igual de ciego que estos hombres que tenían al Rey de todas las cosas frente a ellos, y en vez de honrarlo, en vez de humillarse y postrarse ante Él, lo golpearon y lo humillaron? Versículo 4 y 5. Dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo, ya que lo habían llevado, ya que lo habían flagelado, castigado, ya que estos se habían burlado de él, ya que sabía lo que había ocurrido, sale junto con a los líderes. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando aún la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Pilato se presenta de nuevo ante el pueblo, ante los líderes religiosos, y les dice: yo no encuentro, no hay delito en él, no hay ningún delito. Ya no hay razón para castigarlo, ya no hay razón para sentenciarlo. Pilato, tratando de apelar a la compasión o a la lástima del pueblo, exhibe ante los ojos de esas personas, exhibe ante la multitud un espectáculo terrorífico. A Jesús lleno de golpes, ensangrentado, con laceraciones, apenas reconocible. Y todavía con esa corona de espinas y ese manto sobre sus hombros. Pilato exclama: he aquí el hombre. ¿En qué sentido lo exclama? En el sentido de que si a esto se le podría decir que es un hombre. De tal manera quedó Jesús desfigurado, golpeado, ensangrentado, que le dice: he aquí el hombre. Si es que hasta a esto se le puede llamar que es un hombre. Véanlo cómo está. ¿Qué acaso no ha sido suficiente? ¿Es necesario castigarle más? Pero los líderes seguían en esa posición, queriendo complacer todo su pecado, su ira, su maldad, y no cedían. Pilato bien hubiera podido dejar en libertad a Jesús. Él sabía que era inocente. Pero una vez más, como en las otras ocasiones, titubea, vacila y falla en este intento más. Falla por incluso librarse de este asunto tan desagradable. Ya tenía problemas con los judíos, ya había situaciones con el emperador, y falla. Él se quiere zafar de esto. Él no quiere ser el responsable. Porque aunque no judío, aunque no cristiano, reconocía que era inocente. Y ese sentido de justicia todos lo tenemos. Todos sabemos cuando hemos hecho algo bueno y todos sabemos cuando hemos hecho algo malo.
Lo importante es cómo reaccionamos ante eso. ¿Cómo reaccionó Pilato? Versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. No bastaba. No les bastó al pueblo. Vemos la reacción de estas personas. Vemos su hambre de venganza, su odio y enojo hacia Jesús. Toda esa hambre no había sido saciada. Podemos ver hasta qué nivel las personas pueden odiar a Dios. Algo que podemos ver que resalta en el texto es que los primeros en reaccionar son los líderes religiosos, los sacerdotes, los alguaciles. Esos son los primeros que reaccionan. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué reaccionaron así? Porque ellos ya habían escuchado a Jesús. Ellos ya habían escuchado a Jesús. Jesús ya los había confrontado. Jesús ya les había hablado, claro, les había compartido el evangelio, las buenas nuevas de salvación, la forma de librarse del castigo divino. Pero también les había dicho: hipócritas. También les había dicho: ustedes son sepulcros blanqueados. Ni sus mejores obras los van a salvar de la ira de Dios, pues tienen un corazón endurecido y lleno de maldad. Y la verdad, cómo duele, ¿verdad? Y a muy pocas personas les gusta que les digan la verdad de lo que son, la verdad de su condición. Cuando nos confrontan y nos dicen: ¿sabes qué, hermanito? Sí, pero tú así y... No, ¿Cómo se les ocurre hablar así de mí? Si yo soy tan bueno, yo soy tan bondadoso, ¿cómo se te ocurre decir que yo soy egoísta? ¿Cómo se te ocurre decir que yo soy soberbio? Para nada. ¿Cómo se te ocurre decir que yo tengo vanidad? No nos gusta que nos digan la verdad. Y Jesús les había dicho la verdad de ellos, les había dicho cuál era su estado espiritual, les había dicho lo que había en su corazón, porque Dios ve lo que hay dentro de nosotros. Pero qué difícil es aceptar la verdad. Cuánto trabajo nos cuesta cuando nos llaman la atención. ¿Tú cómo reaccionas cuando te llaman la atención? ¿Tú cómo reaccionas cuando te dicen la verdad? ¿Usted cómo reacciona cuando le dice la verdad y la palabra de Dios le dice que es un enemigo de Dios, un pecador, que necesita de un Salvador? Yo, un Salvador. Si yo soy bueno, si yo soy perfecto en mis formas, como los religiosos, yo guardo la ley. Estos hombres lo odiaban porque Jesús les dijo la verdad. Vemos que los primeros en reaccionar ante la declaración de Pilato fueron estos líderes religiosos, y posiblemente el pueblo, al ver a Jesús ensangrentado, desfigurado, es posible que haya sido conmovido, que haya causado esa, incluso hasta lástima, que al verlos sangrar, la condición en la que estaba empezando a dudar y decir: creo que sí es suficiente. E incluso Pilato está diciendo que es inocente. ¿Será cierto que lo que estos nos están diciendo? ¿Será verdad? Pero los sacerdotes comenzaron de nuevo y comenzaron a gritar: crucifícale, crucifícale, despertando nuevamente la euforia y la maldad del pueblo. Ellos fueron los que incitaron de nuevo al pueblo. Ellos fueron los que influenciaron al pueblo para despertar de nuevo esa maldad y de nuevo unirse a la exigencia de crucificarlo. Los sacerdotes fueron los que influenciaron al pueblo para condenar a Jesús. Sería bueno preguntarnos, así como ese pueblo, ¿qué es lo que está influenciándonos? ¿Qué es lo que está influenciando su corazón? ¿Qué es lo que está influenciando su mente? Porque
En la actualidad hasta ya tiene un título esas personas, ¿verdad? Son influencers. Y así es. Y para eso están ahí. Y ese es el plan, que nos influencien, que influencien a nuestros hijos, que les digan qué hacer, cómo actuar. ¿Qué es lo que está influenciando su vida? ¿Qué es lo que está influenciando su mente? ¿Qué es lo que está influenciando a sus hijos? A mi familia, ¿qué es lo que está influenciándole más? El mundo, las modas, la religiosidad, o Cristo, o su palabra. ¿Qué me está influenciando más a mí? Porque vemos que esas influencias tienen poder. Esos medios de comunicación que nos influencian tienen poder. ¿Cómo nos ha ido con este tiempo de esta información masiva de muerte, de enfermedad? ¿Qué tanto lo ha influenciado? ¿Qué tanto ha influenciado su vida? Porque yo he escuchado incluso de cristianos que tienen temor de la enfermedad, que tienen miedo de la enfermedad. Los medios de comunicación, exacerbando algo que es real, algo que existe. ¿Qué tanto ha influenciado, por ejemplo, ese tipo de noticias? Yo he llegado a escuchar personas que se suicidaron porque supieron que estaban enfermas. Las personas con miedo, con temor en sus vidas, temiendo más a una enfermedad que al mismo Dios que tiene el poder para mandar su alma al castigo eterno. ¿Y tenemos más miedo a una enfermedad? ¿O tenemos ese temor santo a Dios? ¿A qué le tienes más miedo? ¿Qué está influenciando tu vida? ¿Qué está influenciando tu familia? Te lo repito. ¿Qué estás permitiendo que influencie a tus hijos? ¿La palabra de Dios? ¿O el mundo? ¿O sus modas? ¿Qué está influenciando tu vida? Y vemos que es tan poderosa esa influencia que se está filtrando en las iglesias. Vemos cómo las modas se filtran en las iglesias. Vemos cómo están cumpliendo su cometido estas personas. Vemos que ahora ya no hay diferencia entre los cristianos y el mundo, al menos en su apariencia. Tú ves un cristiano y ves una persona del mundo, están exactamente igual, se visten igual, hablan igual, casi actúan igual. Estamos permitiendo que haya mayor influencia en nuestra iglesia, hermanos, del mundo, de las modas, del cristianismo fashion, porque eso es muy recurrente en las redes sociales. Vemos el éxito de los pastores, vemos cómo pueden llegar a la prosperidad, a ser bendecidos, dejando a un lado que el camino del cristiano no es fácil, es por fe. Y si es por fe significa que no es fácil. ¿Qué está influenciándote? ¿Qué es lo que está influenciando tu familia? Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Vuelve a declararlo inocente. ¿Pero por qué no lo libera? Vuelve a declararlo inocente y ya abrumado, ya irritado, enojado, harto de esta situación. Pilato en un desdén le dice: tómenselo y llévenselo ya ustedes, porque él no se quería ensuciar las manos, como vemos que después dice otro evangelio. Él no quería tomar la decisión. Él no quería tomar esa decisión. Llévenselo ustedes. No halló el delito. Podemos remarcar y apuntar algo aquí importante. Por medio de Pilato, Dios mismo declaraba la perfecta inocencia de su Hijo. Por medio de Pilato,
Dios mismo declaraba la perfecta inocencia de Pilato. ¿Qué significa? Que Dios puede usar cualquier medio para hablar de Él y de su justicia. Cualquier medio. Y también entendemos que Dios siempre en su bondad le habla al pueblo. La intención de Pilato es: ya paren, ya basta, es inocente, no tiene nada que ver con lo que ustedes dicen, basta, están haciendo algo mal, basta. Dios siempre despierta las conciencias. Dios siempre nos habla a las personas a decir: ya basta de lo que estás haciendo mal. Versículo 7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. No teniendo más argumento, recurrieron a una acusación religiosa amparada en la propia ley y la propia política romana, la cual decía que el imperio romano, en los lugares y regiones donde conquistaba, mantendría las costumbres y leyes locales. Ellos apelan a esa parte de la ley que los ampara. Pero también vemos una cosa: la verdadera acusación. Sale la verdadera intención y vemos que mentían, ¿verdad? Él no era malhechor como lo hicieron ver al principio cuando llegaron con la acusación. Si no fuera malhechor, pero vemos que esa no era la acusación. Está bien, no es malhechor, pero nos ha ofendido a nosotros. Esta afirmación de porque se hizo hijo, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, tal vez a nosotros no nos parezca nada raro, algo común. Es más, hoy es tan común que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Nada más y nada menos, en mi trabajo, la semana pasada estaban hablando unos compañeros y salía el tema: todos somos hijos de Dios. No hay problema. Engañados, claro está. Esa no es la verdad. No todos somos hijos de Dios. Para que usted sea hijo de Dios, se tiene que arrepentir, de nuevo se lo digo, y creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y entonces Él nos adopta como sus hijos. Y entonces sí le podremos decir: Abba Padre, amado Padre. Entonces sí somos sus hijos. Pero hoy es tan común que, bueno, a nosotros no nos parece algo grave, pero al judío sí le parecía grave. Para el judío sí era grave decir: este está diciendo que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el que dijera que es hijo de Dios se hace a sí mismo Dios. Lo que Jesús está queriendo decir aquí es: yo soy Dios. Yo soy igual a Dios. Yo soy Dios. Yo soy el Dios encarnado. Yo soy Dios. Y claro, como dicen algunos de los otros evangelios, pues no hacía falta mayor acusación. Por eso el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en otro evangelio. Y le digo otro evangelio, y no le cito los evangelios, no porque no pudiera citárselos, sino que lo que quiero es que usted también investigue en qué evangelios están estos sucesos. Que en usted surja la pregunta, que en usted surja ese interés por leer la Biblia, por entenderla, por estudiarla. Por eso no se lo cito, simplemente se lo digo: usted búsquelo, usted lea la Biblia. Por eso es que ya no había más acusación. El sumo sacerdote se ofendió y dijo: este se está haciendo como Dios. Jesús está diciendo: yo soy Dios. Y para ellos era algo terrible. Para ellos era una ofensa, no solamente para ellos, sino era blasfemar el nombre de Dios, y era merecedor de la muerte, según Levítico 24. Tómese tiempo y búsquelo. Entonces, estaba blasfemando el nombre de Dios.
Jesús decía: yo soy Dios. Y ellos rechazaban eso. Este no puede ser Dios. Este no puede ser Dios. De por sí ya había un odio hacia Él, y ahora me dice que es Dios. Nos dice todos nuestros defectos, la verdad, lo que somos, lo podridos que estamos, y todavía se siente venir a decirnos Dios: yo que soy un religioso, yo que cumplo la ley, yo que vengo todos los domingos, yo que doy mi diezmo, yo que ofrendo, yo que soy muy bueno, que guardo las formas, las tradiciones. ¿Cómo es posible que venga y me diga? Jesús dijo ser igual. Eso significaba ser igual a Dios, de la misma naturaleza de Dios. Por eso era tan escandaloso para ellos. Versículo 8 y 9: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, se llevó a Jesús y dijo: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Pilato, con temor, pero no tanto por temor por el recurso de los judíos que tomaron, sino por lo que acababa de escuchar, lo que le acababan de decir. Pilato, con miedo, con temor, aunque pagano y supersticioso, sí sabía que en Jesús había algo diferente. Lo había entrevistado, ya había hablado con él, ya lo había visto cara a cara, ya lo había escuchado. Yo me imagino que la simple presencia de Jesús te provocaba algo. Pilato tuvo temor cuando escuchó esto. Él dice que es el Hijo de Dios. Sabía que Jesús era diferente, sabía que no era un hombre común, y pudieron haber preguntas en ese momento, hacerse preguntas: ¿será cierto que este es un Dios? Por la influencia de la mitología griega y todos sus dioses paganos, ¿será cierto que este será un hijo de los dioses? ¿Este es alguien divino? Y también es la razón por la que mi esposa en sueños ha padecido, ha sufrido mucho por él. También lo dice otro de los evangelios, para que lo busque. La esposa de Pilato le dijo: no tengas nada que ver con este justo, porque es inocente, es justo. No tengas nada que ver. Todo eso venía a la mente de Pilato, y tuvo temor. Tuvo temor. Tuvo temor de la divinidad de Jesús. Y si verdaderamente es Dios, y si es cierto, y si es cierto que es Dios, y si es cierto que estos hermanitos me están diciendo la verdad, y si es cierto que soy un pecador, que merezco la ira de Dios, que la ira de Dios está sobre mí, y si es cierto, y a veces también nos pasa igual cuando nos comparten el evangelio y nos dicen: necesitas un Salvador, necesitas un Salvador, y empiezan todas las consecuencias de rechazar a Cristo, y empezamos a dudar, y hasta temor llegamos a sentir: ¿y si es cierto lo que este loco me está diciendo? ¿Será verdad lo que el hermanito me dice? Y hay cierto temor. Así Pilato estaba dudando y estaba pensando, estaba queriendo entender la situación. ¿Será verdad que es Dios? De ahí mismo salió esa pregunta: ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Pero esa pregunta con curiosidad, con temor, con tal vez ansiedad, no era para saber dónde nació Jesús. Ya a Jesús le habían dicho que es Galileo, que viene de Galilea, léalo, también está en la Biblia. Ya sabía de dónde venía. No, la intención de Pilato es: ¿de dónde saliste? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde saliste? Eres de lo divino, eres de lo celestial, eres sobrenatural. ¿De dónde vienes? ¿Qué eres? Y Jesús guardó silencio. ¿Por qué guardó silencio Jesús? Porque Jesús ya le había respondido. Esa respuesta ya la tenía Pilato.
Ya había dicho Jesús que mi reino no es de este mundo, entonces sabía que era algo sobrenatural. Sabía que había divinidad en la persona de Jesús. Ya lo sabía. El Señor le había dicho que los que oyen mi verdad me siguen. Pero Pilato no quiso escuchar. La respuesta ya la conocía. Perdón, es seguro que él ya había escuchado de Jesús. Es seguro que a lo mejor ya alguien le había compartido incluso el evangelio a él. Anda diciendo que el reino de Dios se ha acercado. Que nos arrepintamos y que creamos en el evangelio. ¿Qué es eso del evangelio? Él ya habría seguramente escuchado la predicación. Porque en otra porción de la Biblia también dice que la fama de Jesús crecía. Y obviamente si era una persona que reunía multitudes, pues claro que el ojo del imperio pues estaba sobre él, ¿no? ¿Qué es este revoltoso que anda moviendo a tanta gente? Claro que sabía. Claro que tenía cierto conocimiento, por eso el Señor no le contestó. Y claro, no quiso escuchar. Quiso evadirse ante la predicación de Cristo. Pilato, como lo había compartido nuestro hermano, estaba frente a la verdad y no había querido escuchar. ¿Por qué no habría querido escuchar? ¿Por qué lo quiso olvidar? ¿Por qué no lo quiso tomar en cuenta? Porque corría riesgo su posición. Porque corría riesgo todo lo que tenía. Porque sabía que si escuchaba a Jesús, lo perdería todo. Sabía que si escuchaba a Jesús, lo perdería todo de nuevo. Las preguntas son importantes. ¿Usted ha escuchado a Jesús? ¿O lo ha ignorado como Pilato? Sabiendo usted la verdad. Sabiendo usted la verdad de su condición. Sabiendo la verdad de su necesidad. Escucha la voz de Dios. Escucha a Jesús hablándole. ¿Ha hecho caso del mensaje de Jesús? ¿Usted ha seguido a Jesús? ¿O ha hecho caso omiso de lo que ha hablado Jesús? Algunos comentaristas dicen que Pilato no merecía respuesta por ser un juez corrupto. Y que también, obviamente, Jesús no iba a alimentar su simple curiosidad, porque hay personas que se acercan a Dios por curiosidad. Y Jesús guardó silencio. La respuesta ya la tenía Pilato. Versículo 10. Entonces Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pilato, del temor, de la curiosidad, va al enojo y con indignación, con enojo, le dice a Jesús: ¿a mí no me hablas? A mí, que soy tan poderoso en esta tierra, que tu vida está en mis manos, ¿no me hablas? ¿Cómo te atreves a no hablarme? Si yo soy Pilato, ¿no sabes quién soy yo? ¿No entiendes que tengo toda la autoridad para crucificarte si yo quiero, o para librarte si yo quiero? ¿No entiendes que el grande y la autoridad aquí soy yo? El que manda aquí soy yo, y no te atreves a contestarme. Pero, hermano, ¿podemos ver aquí la autoridad de Pilato? Él hace alarde de lo que es, de su posición. Hace alarde según de su autoridad. Pero ¿vemos la autoridad de Pilato aquí? ¿En serio vemos la autoridad? Lo que vemos es a un esclavo de los judíos. Lo que vemos es un esclavo del pueblo judío.
Si Él en verdad fuera tan poderoso y con la autoridad que realmente dice, ¿no ya hubiera soltado al inocente? Porque es la autoridad. El hombre es muy soberbio. El hombre es muy soberbio y orgulloso. Pero estaba atado de manos. Estaba atado de manos tan esclavo como todos los demás. Era igual de esclavo que los demás. El único verdaderamente libre ahí era Jesús. Se lo voy a repetir. El único que verdaderamente era libre ahí en ese lugar era Jesús. Porque lo que hizo, lo hizo voluntariamente por amor. Por amor a ti y por amor a mí. A Él nadie lo obligó. A Él nadie lo forzó. Él fue voluntariamente a la cruz por ti. Él no era esclavo de nadie. Y Pilato y los religiosos sí eran esclavos. ¿De qué? Así es con los hombres. Así es con los hombres. Dicen tener autoridad sobre sí mismos. Dicen tener el control de su vida. Dicen tener el control de su cuerpo. Dicen ser dueños de su propia vida. Dicen tener el control sobre ellos, sobre su familia, sobre las cosas. Dicen tener control de ellos mismos, pero no es así. Son esclavos de sus deseos y sus pasiones torcidas. Son esclavos de sus deseos torcidos. Son esclavos del egoísmo. Son esclavos de su soberbia. Son esclavos de sus maldades. Son esclavos del pecado. Y de nuevo cabe la pregunta aquí. ¿Quién es su amo? ¿Quién es el amo de usted? ¿Quién es su Señor? ¿Quién es el que gobierna su vida? ¿El pecado o Jesucristo? ¿Quién gobierna su vida? ¿Quién es su amo? Porque solamente hay dos. Dicen por aquí, solamente hay de dos. O eres esclavo del pecado, de la maldad, o eres esclavo de Jesucristo. O tu amo y tu Señor es el pecado, o tu amo y tu Señor es Jesucristo. No hay más. No hay más, por más que quieras buscar quién es tu Señor. ¿Quién es su Señor? ¿Quién gobierna sus pensamientos? ¿Quién gobierna sus actos? Eran igual de esclavos Pilato y los religiosos del pecado, de su soberbia, de su egoísmo, de su odio. Versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Jesús le hace ver a Pilato que la autoridad que tenía y que estaba ejerciendo mal, esa autoridad no venía del César. Esa autoridad no era propia. Esa autoridad venía de Dios, venía de arriba. Porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas, absolutamente de todo, hermano. Dios es el que tiene el control de todas las cosas, incluso de los gobernantes, de la situación del mundo, del coronavirus, de las enfermedades, de la economía. El que tiene el control de todas las cosas es Dios. Y si alguna autoridad tienen los gobernantes, es porque Dios lo ha permitido. Tranquilo. Dios tiene todo bajo su control. De pronto escucho y veo cristianos quejándose del gobierno, denunciando al gobierno, hablando constantemente, y está bien la denuncia, pero con un constante preocupación por el gobierno y lo que está haciendo y las injusticias. Déjame te digo, hermano, que Dios tiene el control de todo y que Dios ha permitido tener el gobernante que tienes. No, yo fui a votar y yo lo escogí.
Sí, está bien, pero Dios lo permitió. Si tú vas a votar o si no vas a votar, Dios lo permitió. No estoy diciendo que no votes, vota, ejerce tu derecho. Ejerce tu derecho, está bien, pero Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Te comento, hermano, para que te tranquilices. Dicho sea de paso, Dios dice que respetemos nuestras autoridades, ¿no? Dicho sea de paso, también dice en la Biblia, para que usted también lo busque. Nos quejamos de la situación. Jesús se quejó aquí. Jesús tuvo queja de este gobernante que es un corrupto, como los gobernantes que hay. Vemos que tuvo queja. Se quejó de las acusaciones injustas. Es que eso no es justo, ¿no? Y mucho más el mismo Señor le dijo, denle a César lo que es de César. ¿Ya? No, es que nos están llevando a la pobreza. El Señor tiene el control de todas las cosas. No estoy diciendo que te quedes callado exactamente, pero el Señor tiene el control de todas las cosas. Y le hace ver Jesús a este hombre que la autoridad, si tenía la autoridad que tenía, venía solamente de Dios. El Señor le dice esto para que entendiera que si no estuviera en la voluntad del Padre, no se le hubiera permitido hacer lo que hace. El Señor le dice, si esto no estuviera en la voluntad de mi Padre, no se te hubiera permitido hacer lo que haces o lo que estás haciendo. Todo esto se permitió para cumplir los propósitos de mi Padre. Eso quiso decir, Señor. Todo esto es para que se cumpla los propósitos de Dios, hermano. Y la parte B del enunciado dice, Jesús se refiere a los líderes judíos. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Se refiere a los líderes religiosos, posiblemente a Caifás, pero más que nada a ese grupo de religiosos, como al que tiene mayor pecado. ¿Por qué? ¿Por qué tienen mayor pecado ellos? Porque ellos eran expertos en la palabra, hermano. Ellos tenían conocimiento de la palabra, ellos conocían las escrituras, ellos conocían todas las profecías, ellos conocían que el Mesías iba a venir, ellos conocían las señales que iba a hacer el Mesías. ¿Pero qué decidieron? Decidieron rechazar a Jesús. Decidieron rechazar a Jesús y no solo rechazarlo, condenarlo a muerte. Por esa razón, el pecado de esos líderes, e incluso el pecado del pueblo, porque había conocimiento en el pueblo de Dios, es mayor que el de Pilato, que tal vez tenía cierta ignorancia acerca de las cosas que iban a pasar. No justificando a Pilato, no justificando su pecado, también es pecador y también es culpable, pero ellos tenían aún más culpa, porque conocían la palabra de Dios, conocían las escrituras. Versículo 12. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Después de esos encuentros, después de ese encuentro, de esa plática, de ese entender que este hombre no es de este mundo, de ese entender que este hombre tiene algo divino, de la plática de esta que le está diciendo Jesús, tú no, hay algo más grande que tú, hay una autoridad mucho más grande que a ti se te permite. Pilato empieza como a querer reflexionar y dice, desde entonces procuraba soltarle. Pilato buscaba la forma de liberar a Jesús. Y los comentaristas dicen que no solamente una vez, sino que varias veces estaba intentando liberar a Jesús. Porque era inocente, estaba convencido de su inocencia y también sabía que este no era un simple hombre. Tuvo momentos de lucidez.
Tuvo momentos de entendimiento. Le brilló la palabra, hermano. Él procuraba soltarle, decía, esto no está bien. Esto no está bien, y tal vez empezaba a discutir, tal vez habló con un consejero. Oye, ¿qué podemos hacer? ¿A qué recurrimos? Este hombre es inocente, ¿y qué tal si es Dios? Y nos está hablando de las cosas eternas, que hay algo más de lo terrenal que existe aquí, que existe Dios, que existe una autoridad superior sobre todas las cosas. Intentaba soltarle, pero los judíos daban voces, gritaban: si sueltas a este, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Es así en nuestra vida. Es así en nuestra vida. Su forma de ver a Jesús como Pilato, repito, ya es diferente. Porque Pilato pudo haber tenido una impresión de Jesús. Un de oídas te había oído. No es el mismo caso que Job. No es el mismo caso que Job, claro, ¿no? Pero él había oído de Jesús. Le habían comentado del Evangelio, le habían comentado de la palabra. Pero ahora que ha tenido ese encuentro con Jesús, su perspectiva ha cambiado. Su forma de ver a Jesús ha cambiado. Y le pregunto a usted, a partir de que conoció el Evangelio, a partir de que se le comparte la enseñanza, la escritura, ¿ha cambiado su perspectiva de la vida? ¿Ha cambiado su perspectiva de Cristo, de Jesús? ¿Ha cambiado su perspectiva de la eternidad? ¿Ha cambiado su forma de ver a Jesús? ¿O está actuando igual que Pilato? Omitiéndolo por temor a perderlo todo, no haciendo caso como Pilato, teniendo enfrente la verdad. O está cediendo como Pilato, o está rechazando al Hijo de Dios por presión del mundo, como decía nuestro hermano en la mañana, por presión de la familia, por presión de los trabajos, por presión de los amigos, porque eso me va a llevar a perder posición. ¿Cómo está actuando usted? ¿Como Pilato? Cuando los judíos comenzaron a gritar: si a este sueltas, no eres amigo de César, Pilato fue intimidado. Pilato fue amenazado. Este último recurso de los judíos era muy difícil de evadir. Era una amenaza. Él sabía que los judíos podían denunciarlo ante el emperador y que corría peligro su prestigio, corría peligro su posición, corría peligro sus privilegios, sus posesiones, corría peligro su libertad, porque podría ser mandado a encarcelar, y es más, corría peligro su vida, porque iba a estar en contra del imperio. Los judíos le dijeron: si sueltas a este, no eres amigo de César. Pero esta afirmación implica mucho más. Implica: si sueltas a este, entonces eres enemigo de César, eres enemigo del imperio, y nosotros se lo vamos a hacer saber. Tu vida corre peligro. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, versículo 13, y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gábata. Ya amenazado, ya amedrentado, ya le dijeron: te vamos a acusar con el emperador. Fíjate bien lo que estás diciendo, fíjate bien lo que estás haciendo. Todo el poder del imperio va a caer sobre ti. Intimidado, amedrentado, Pilato cede ante las exigencias de los judíos y lleva a Jesús a ese lugar que lo que entendemos es que era el lugar donde se dictaba la sentencia, donde se sentenciaba de muerte, donde se sentenciaba la crucifixión. Versículo 14, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, esto nos dice que fue en el viernes y que fue a una hora temprana. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey.
Ya amedrentado, ya derrotado, ya frustrado, ¿qué hace Pilatos? Empieza a tratar de hacer burla, de alguna manera desquitarse, de alguna manera ofenderlos, humillarlos. Y les dice: he aquí vuestro rey. Esta exclamación estaba llena de burla, cargada de ironía, procedente del odio, del resentimiento, de la frustración que tenía Pilato. Pilato les dice: aquí está su rey encadenado, humillado, ensangrentado, sentenciado a la muerte. Aquí está su rey a petición suya. Este es el rey que ustedes merecen, porque ustedes no son nada. Pilato, tratando únicamente ya de humillarlos. Como decimos coloquialmente, ya estaba dando patadas de ahogado. Ya estaba dando patadas de ahogado y lo único que quería era desquitar su enojo, su ira, su frustración, porque no tuvo el valor de tomar la buena decisión. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales y sacerdotes: no tenemos más rey que César. La respuesta, la burla del gobernante, a esa burla reaccionaron los judíos rechazando a Jesús y exigiendo su crucifixión. Y el gobernador responde una vez más con sarcasmo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y los principales sacerdotes escucharon ese tono irónico, insultante, y en respuesta a esto contestan con una hipocresía descarada, porque odiaban al César, los tenía oprimidos, los tenía sometidos. Pero ¿cómo es el hombre? Llegan a decir: no tenemos más rey que el César. ¿Hasta dónde llegó la maldad y la dureza del corazón de estos hombres? ¿Hasta dónde llegó? Los judíos habían oído el mensaje de Jesús, tuvieron testimonio de sus obras, de su vida, vieron los milagros, escucharon el evangelio de primer mano, escucharon la predicación del mejor predicador de todos y decidieron rechazar a Jesús. Estaban dispuestos a negar sus creencias, estaban dispuestos a negar su fe. Se olvidaron de los mandamientos, se olvidaron de la palabra de Dios al punto de negar y rechazar al mismo Dios. Y tomaron a César como rey y como señor de sus vidas, sometiéndose a un rey pagano, idólatra e inmoral. ¿Hasta dónde llegó la dureza y la maldad de esos hombres? Versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Qué le quedaba a César? Si los judíos le estaban diciendo: no tenemos más rey que César. César es nuestro rey. ¿Es el tuyo, Pilato? Porque si no es el tuyo, Pilatos, estás en problemas. Pero de nosotros es nuestro Señor, es nuestro Rey. ¿No le quedó más a Pilato? No tuvo el valor. Sabía la verdad, sabía de la inocencia, entendía más o menos la divinidad de Cristo, sabía que esto era algo sobrenatural, que es lo que estaba ocurriendo, que no era, ese hombre no era de aquí. Y se acobardó y cedió, terminó por ceder y dejó y permitió que se lo llevaran a la cruz. Quiero que piense y reflexione una cosa. Pilato fue llevado a tomar una decisión. Pilato fue llevado a elegir: Jesucristo o el César. Los religiosos fueron llevados a elegir:
Los fueron llevados a tomar una decisión frente a los hechos. El pueblo fue llevado a elegir, a decidir frente a todos estos hechos: Jesucristo o el César. E hicieron una terrible elección. No tenemos más rey que César. Se decidieron por el César, por el mundo. Rechazaron a Jesús y también rechazaron toda su esperanza. Rechazaron a Jesús y rechazaron también toda posibilidad de perdón, toda posibilidad de escapar de la ira de Dios, de librarse de la ira de Dios, de librarse del castigo que dice la Escritura que todo pecador merece, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Rechazaron la posibilidad de volverse a unir con el Creador, de volver a estar en su presencia en la eternidad, de volver a gozar plenamente de Dios. Toda su esperanza la rechazaron, y lo único que les queda es, como dice la Escritura, una horrenda expectación de juicio, para que también lo busquen en la Biblia. Una horrenda expectación de juicio. Usted y yo también estamos en esa posición, o hemos estado algunos en la misma posición que Pilato, en la misma posición que los religiosos, en la misma posición que el pueblo. Tiene que tomar una decisión, tiene que elegir, tiene que tomar su propia decisión ante Jesús. No hay otra, no hay otra forma. No hay otra forma. Tiene que tomar su propia decisión ante Jesús. Jesús no es el que estaba en juicio. Jesús estaba expectante, cumpliendo la voluntad de su Padre, obedeciendo. Los que estaban en juicio, el que estaba en juicio no era Jesús. El que estaba en juicio era el pueblo. El que estaba en juicio era Pilatos. El que estaba en juicio eran los líderes religiosos. Dios estaba expectante de lo que hacían. Dios estaba viendo cómo reaccionaban ante estos hechos. Los que estamos bajo el juicio de Dios somos nosotros. Son los hombres los que están bajo el juicio de Dios. Y Dios está expectante, esperando tu reacción. ¿Cuál va a ser tu reacción frente a la verdad? ¿Cómo vas a actuar? ¿Qué vas a elegir? ¿Cuál va a ser tu decisión? Porque es momento que deje de vacilar. Es momento que tome una decisión. ¿Jesús o el César? ¿Jesús o el mundo? Es el momento que se decida. Como le dije, comenzando la enseñanza, estos son los hechos. ¿Y usted qué va a hacer ante los hechos? Ante Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Va a reaccionar como Pilato? ¿Ignorándolo? ¿Por temor a perder las cosas que tiene? ¿Por temor a perder su posición? ¿Por temor a perderlo todo? ¿O vamos a actuar como los religiosos, hermano? Conformes con nuestras actividades, conformes con nuestra vida cómoda, conformes con nuestras formas, conformes con yo vengo el domingo, es suficiente, conformes con hacer una que otra cosita para el Señor, conformes con nuestra religión, con nuestros ritos, pero rechazando a Jesús de las iglesias y tomando la forma del mundo. Es momento que decidamos, hermano.
Es momento que nos afirmemos en la fe. Es momento que nos decidamos. Es el momento de que Jesús esté con nosotros. Es momento de no rechazarlo. ¿Qué va a hacer usted ante los hechos? ¿Qué va a hacer usted ante los hechos? Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él lo entregó todo. Él no escatimó nada, hermano. Todo le entregamos. ¿Y cuánto trabajo nos cuesta entregarle a Dios todo? ¿Qué va a hacer usted ante esos hechos? ¿Qué va a hacer usted ante los hechos? Por último, y no queriendo dejar solo así a las personas, le quiero comentar que hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en Cristo. Dice el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8, y con eso vamos a terminar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él lo merece todo. Él lo merece todo, hermano. Él merece tu vida, tu tiempo, tus pensamientos. Él merece todo. Afirmemos nuestra fe. Y si usted todavía está titubeando como Pilatos, como Poncio Pilatos, va a tener que tomar su decisión. Va a tener que tomar su decisión. No hay más. Vamos a cerrar nuestros ojos para dar gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Y buscas al pecador. Tienes misericordia, Señor. Padre, ayúdanos a entender tus verdades, tu palabra. Señor, que hayas hablado a nuestro corazón. Señor, ayúdanos a entender el gran sacrificio que tu Hijo amado hizo en la cruz. El sufrimiento que tuvo, Señor, desde antes de la cruz. Lo que enfrentó, Señor, enfrentar al pueblo, a los líderes religiosos, a los paganos, a los idólatras, Señor, enfrentar la injusticia, los golpes, el dolor, Señor. Tú lo diste todo, Padre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de reconciliarnos contigo. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias por tu palabra. Que haga y que complete su obra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.